pero siempre queríamos ver qué había atrás de eso, ¿no? Entonces le pedimos permiso a Urquiza que se corra un poquito, a los soldados que se corran un poquito, para ver qué había más allá. Y más allá estaba Rosas, que en estos ámbitos de reunión que teníamos, no era una palabra que la expresáramos mucho, ¿no? Pero todos sabíamos que estaba Rosas. Y por esa circunstancia, porque el escuchar no es lo mejor que nos puede pasar, como a veces uno expresa, ¿no? Para aprender a caminar primero hay que aprender a escuchar. Nos decidimos traer a alguien que expresara algo de ese momento y del otro lado. Y bueno, nos pusimos en contacto con Felipe Mistreta, que está por acá, realmente con mucho entusiasmo, en 6-7 días nos hizo el contacto con Dalmaso, con Gustavo Dalmaso, y que mostró un entusiasmo mayor, porque enseguida fue un sí, que creo que también para él ha sido un interesante desafío venir a ver qué hay de este lado, ¿no? Anoche salimos a cenar con el profesor Contegrán, que no se quiso sentar al lado porque tenía miedo, no sabía si lo iba a morder, pero realmente fue una noche muy agradable, la pasamos muy bien y nos encontramos con una persona que ya va a demostrar su conocimiento. Lo voy a presentar en su antecedente, Bocha. Gracias. Para hacer buenos días a todos, gracias por estar. Para ser breve y dar lugar a la cuestión central que es la charla de Gustavo, vamos a decir que Gustavo Dalmaso es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Cátedra Problemas del Mundo Contemporáneo de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, ex profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires y autor de libros como El duelo de los generales, Perón Lanusse, y El primer dictador, Uriburu su tiempo. Bienvenido, profesor, y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias a todos, buenos días antes que nada. Bueno, como algo adelantaron quienes me precedieron en el uso de la palabra y en la presentación, es todo un desafío hablar en tierra entrerriana sobre Rosas y encima siendo porteño. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Me parece también, creo que hay que decirlo, que siempre me resultan agradables y creo convenientes las reuniones a charlar, a escuchar, a debatir, sobre todo en estos tiempos. El diálogo siempre es conveniente, aunque pensemos distinto y no nos pongamos nunca de acuerdo. Pero es una manera de vivir que creo que hemos elegido hace unos años y que es conveniente seguir manteniendo. Hablar de Rosas. Se puede hablar tanto porque se ha escrito tanto. Entonces yo lo que les propongo es, yo voy a tomar algunos aspectos de Rosas, pero no tanto de Rosas de carne y hueso como fue, sino de Rosas en su circunstancia, como diría Ortega y Gasset. ¿Qué es lo que le pasa a lo que va a ser la Argentina, que todavía no es, en este contexto rioplatense, donde tenemos que tener en cuenta no solo a Buenos Aires, al litoral, al interior, sino la banda oriental, al Paraguay, al Brasil y dos actores externos que fueron Gran Bretaña y Francia. Entonces acá se juntan varias situaciones que voy a tratar de no mezclar, pero se van a mezclar.
finalmente, para ver qué pasó en ese país, o lo que iba a terminar siendo un país en la primera mitad del siglo XIX. Por otro lado, en lo particular de Rosas, siempre me llamó la atención la construcción de la leyenda negra tal vez más larga de la historia argentina. Hoy, yo creo que la palabra Juan Manuel de Rosas no dice mucho, dice algo. Hay un feriado el 20 de noviembre, aniversario de la Vuelta Obligado. Ya no es más esa mala palabra. Pero desde la batalla de Caseros en adelante, y yo creo que hasta que los restos pudieron regresar a la Argentina, o por lo menos, yo diría hasta la década del 60, para muchos sectores era una mala palabra, era una leyenda negra no es la única. Lamentablemente hemos tenido otra leyenda negra. Después del 55 la palabra Perón no se podía decir, no se podía cantar la marcha peronista. Y a algún ocurrente se le ocurrió pintar en las paredes de la vieja residencia presidencial que viva el cáncer mientras María Eva Duarte de Perón agonizaba. Entonces, este país muy apasionado le negaba de alguna manera el regreso de los restos. José Mármol decía, jamás el polvo de tus huesos la América tendrá, se equivocó. Pero es un país que tiene problemas con los cadáveres. Creo que la leyenda negra se sostuvo por la necesidad, no le estoy poniendo valor ético ni moral, estoy tratando de pensarlo en términos de la política de aquel tiempo, la necesidad de sostener un país y de construir un país desde una perspectiva que niega la otra. En Argentina tenemos esta tendencia, es así, no sé si está mal o está bien, es así, para construir algo se niega lo otro. Se lo esconde, se lo desaparece, alguna operación sale de este tipo. También salen otras, creo que desde 1983 en adelante estamos haciendo otra experiencia. Entonces yo empezaría esta conversación, y digo conversación porque en un momento me voy a finalizar, por supuesto, y me interesaría que participemos todos o que opinemos sobre el tema, no hay ningún inconveniente, o que intercambiemos ideas. Yo empezaría por cuál es el contexto histórico de Rosas. Rosas es un hombre que nace en 1793, es decir, es un hombre que nace en la colonia. Entonces acá tenemos un primer tema central, que es que estas tierras van a sufrir la desestructuración del Imperio Español. Es decir, deja de haber un Estado, deja de haber una autoridad. Entonces había un virrey, el virrey no está más. Y este es el gran problema cuando los estados desaparecen. ¿Cómo se da? ¿Cuál es la dinámica? Y una dinámica que se dio es muy clarita. Desde 1810 hasta 1880 fueron 70 años prácticamente de guerra civil. Y así nos podemos pensar en distintas experiencias históricas. ¿Qué le pasó a la ex Yugoslavia cuando terminó? ¿Qué fue la guerra de Kosovo, sanguinaria, genocida, 1994? Es la falta del Estado que pone orden y que regula los intereses en pugna, porque somos los más malos de la evolución. Es decir, el sapiens sapiens se cargó a todo lo que había antes. Entonces, la manera de organizar una vida medianamente civilizada, podríamos decir, es a través de formas estatales en conflicto,
que van resolviendo. Entonces acá tenemos un problema, no está más el virrey. Los españoles se fueron de Buenos Aires porque la Revolución de Mayo es una revolución porteña, se da ahí, después se expande. Se fueron de Buenos Aires y nunca más volvieron. Caso atípico, porque en México volvieron y cómo volvieron. En la banda oriental estaban, y cuando no estuvieron llegaron los portugueses en su reemplazo. En Chile estaban. Entonces, acá hay una particularidad en el territorio, de lo que va a ser el territorio argentino, que los españoles se van y no vuelven. Pero estaba absolutamente rodeado. Entonces el tema fue el qué hacer con este movimiento que se había iniciado en 1810. Y acá viene el conflicto. Por eso empieza. Por supuesto que le voy a poner un antecedente, que es 1806, que son las invasiones inglesas. Eso permite una etapa de, podríamos decir, del pueblo en armas. Es una experiencia bastante inédita, porque lo que reconquistó y defendió Buenos Aires fueron realmente milicias. Los que ocupan el cabildo y designan a la Junta de Mayo es una milicia. El regimiento de patricios tiene más aspecto de milicia en aquel tiempo que de ejército profesional. Entonces acá hay toda una situación de convulsión desde los primeros tiempos. Esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hacer? Nadie está hablando en 1810 de independencia. A lo sumo lo que podemos decir que pensaron en autonomía, que no es lo mismo, en armar un nuevo pacto colonial, porque las situaciones con la metrópoli estaban en permanente tensión. Es de difícil identificación, peninsulares y americanos, pero todos, si mostraban el pasaporte, eran españoles. Entonces, se presenta en este qué hacer, hacia dónde vamos. Seguramente en la cabeza de alguno estaba la independencia, pero todavía no lo estaban diciendo. Hay que esperar unos añitos, apenas unos años más, para plantear la idea de la independencia, que se va a concretar en Tucumán en el 16, no me olvido del antecedente de 1815. Creo que tal vez el que tenía bien en claro el proceso de independencia era José Gervasio de Artigas. Me gustó verlo ayer que entré, como estaba la puerta abierta, yo me mandé en la municipalidad. No había nadie, pero me gustó mucho los bustos de San Martín y de Artigas. Me parece que representan realmente lo que fue el proceso independentista de la zona y del Río de la Plata. Lo que se van a plantear entonces, fíjense qué contradicción, un cabildo, que es una institución de tipo municipal, de una ciudad, está bien que era la cabecera del virreinato, designa una junta de gobierno para todo el virreinato. Era realmente llamativo, un órgano municipal, por decirlo en términos modernos, que arma una pretendida junta a nivel nacional, virreinal o como quieran, el nombre que quieran poner. Esto genera una determinada particularidad. Después va a venir la discusión, bueno, ¿quién integra esta junta? ¿Qué hacemos con las ciudades del interior? ¿Cómo es esto? Parece ser que es un gobierno porteño que sale a conquistar de alguna manera las ciudades del interior y manda expediciones militares, ¿no? Al Alto Perú, al Paraguay, con mayor o menor éxito,
y si hay algún tipo de inconveniente, sublevación o algo por el estilo, se lo soluciona de manera bien práctica. Y la revolución se llevó puesto al ídolo, al líder de la reconquista y defensa de Buenos Aires, que fue Santiago Liniers. Es decir, las cosas se resuelven de manera determinante y mortal. Entonces hay toda una contradicción en un clima de incertidumbre, lucha y enfrentamientos. ¿Qué es lo que se hace? Y esto va a durar largo tiempo, el largo plazo fue hasta 1880 de alguna manera, cuando finalmente el Estado federal derrota a Buenos Aires y la provincia pierde su ciudad capital, que se va a convertir, Buenos Aires va a ser la capital federal, y la provincia va a tener que construirse una nueva capital que lo va a hacer 2 años después con la fundación y la construcción de la ciudad de La Plata. Acá también vendría la pena una aclaración. Cuando hablo de Buenos Aires en el siglo XIX, no hablo de bonaerenses, hablo de porteños. El término bonaerense es un término nuevo. ¿Por qué? Porque los porteños eran los que vivían en la ciudad de Buenos Aires y los que vivían en la campaña. Los que estaban bajo la órbita municipal del Cabildo de Buenos Aires o del Cabildo de Luján. Entonces, cuando se forman las legislaturas, van a ir, creo que 11 representantes por la ciudad, porque hay mayoría de población, y unos 10 representantes por la campaña. Pero en general el término era porteño, no era bonaerense. Eso es una construcción bastante posterior. Bien. Tenemos el otro aspecto, lo voy a plantear como rompecabezas, a ver si después lo podemos ir unificando, es el ya mencionado Artigas, que creo que es el que tiene más en claro el proceso de independencia. Y tiene muy claro una república, la independencia, la Constitución, una república federal y una capital fuera de Buenos Aires. Es decir, elegir otra ciudad. Pero ya sabemos el fin de Artigas. En poco tiempo abandona la región y muere 30 años después en el Paraguay, en una situación de angustiante pobreza de alguna manera, casi sin poder salir del Paraguay. Pero bueno, el ideal artiguista no se hizo en el Uruguay, se hizo en la Argentina. ¿Dónde está la República Federal? Está en la Argentina. Uruguay es otra cosa. Es un país aparte, no estaba pensado por Artigas. Las circunstancias que vamos a conversar lo van a llevar a que hoy sea la República Oriental del Uruguay, un país hermano, pero no es parte de la República Argentina. Toda esta situación de conflicto se trata de encaminar permanentemente. Entonces hay una asamblea del año 13 que tenía como objetivo declarar la independencia y dictar una constitución. No hace ni una cosa ni otra. Pero, como si recordamos el colegio, garantizó la libertad de prensa, la libertad de los esclavos, tomó una serie, la supresión de los títulos nobiliarios, tomó una serie de medidas acordes también a la época. Hay dos imágenes fuertes, que es la independencia de los Estados Unidos, la Constitución de Filadelfia y la Revolución Francesa. Estamos en ese mundo de revoluciones atlánticas, de alguna manera, que se dan norte, sur
y en parte de Europa. Pero es un ciclo revolucionario de medio siglo aproximadamente que se va dando en uno y otro lado del Atlántico. Por eso me animo a decir una especie de oleada revolucionaria atlántica. ¿Qué nos dejó? Bueno, esta asamblea nos deja un directorio a la imagen y semejanza de Francia, pero acá el directorio era un solo, no eran varios. Este directorio pretende cierta unidad, que no la va logrando, se quiebra permanentemente por los conflictos con Artigas primero. Buenos Aires está empeñado en terminar con Artigas, y los antiguos socios de Artigas le van a hacer el favor a Buenos Aires de terminar con Artigas, y Artigas marcha hacia el exilio. Finalmente nadie se pone de acuerdo y sucede la batalla de Cepeda, la primera Cepeda, en febrero de 1820, y Rondó, el último director supremo, es derrotado. Y las tropas de Santa Fe y Entre Ríos entran a Buenos Aires, sostienen a un conflictivo Zarratea. Todo es el año de la anarquía, el día de los tres gobernadores, todo como se llama en la jerga escolar de alguna manera, y todos van interviniendo. Y este es el momento entonces que aparece un personaje que se llamó Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas, con Z, la primera S, y López Osornio, que ya tenía cierta participación, era jefe de milicias, además tenía una especie de ejército paralelo, los Colorados del Monte. Es decir, en sus tierras había hecho casi un Estado, o se había atribuido algunas funciones del Estado, que tiene que ver no con su ambición de hacer un Estado, sino que el Estado no existía, o que el Estado era absolutamente débil. Como les dije antes, nació el 30 de marzo de 1793. Para los que conocen Buenos Aires, en la calle Sarmiento, entre Florida y San Martín, más o menos por ahí. Pleno centro porteño hoy y pleno casco histórico en aquel tiempo. Nació en una familia, tanto por parte de madre como de padre, acomodada. Hacendados, con propiedades de tierra. Él mismo llega a tener aproximadamente unas 150.000 hectáreas. Imagínense lo que es eso. Sí, tenemos que también decir que no entendamos la propiedad rural como la entendemos ahora. La tierra era de la monarquía, de la corona, y de alguna manera los procesos independentistas, la tierra pasa a ser de ese Estado que se está formando y que se da en concesiones, en fiteusis, a los particulares, que prontamente se la van a acaparar en los hechos prácticos. Los títulos de propiedad van a aparecer mucho más tarde. Entonces, ¿qué hacen estas tierras? Estas tierras tienen ganado. Tienen un ganado que está vinculado a cierto consumo interno, no por comida, sino por cuero, por cebo, por carne salada que se va a exportar. Es decir, desde el inicio del siglo XIX hay un mercado, hay una Argentina que está vinculado con un mercado regional, fundamentalmente iba al Brasil. No es el ganado que va a tener, cuando hablemos del boom agroexportador, otro tipo, que van ese ganado, esas van para Inglaterra, van para Europa. Esto es otra cosa. El consumo
es mínimo, tanto en la banda oriental como en la banda occidental. El nivel de población es muy bajo. Entonces, una vaca podía no hay freezer, así que no sé cuánto dura. La lengua era muy rica y se mataba y se cazaba la vaca de alguna manera. Ese es el marco donde Rosas nace. Tiene instrucción en una especie de escuela privada con Argerich y se dedica, o lo dedican, a trabajar el campo en todas sus actividades desde su más tierna juventud. Y cuando hablamos de juventud en el siglo XIX, no es como ahora. Pensemos que Lavalle se fue con San Martín a los 14 años. El concepto de adolescencia todavía no había sido desarrollado. Así que ya un tipo de 14 años podía ir al frente y una chica de 12 o 13 podía contraer matrimonio. Así que todo era muy distinto. Y trabaja primero en la tapera de López. Su abuelo, su madre era López Osornio, también una familia con mucha tierra. Después se va a trabajar a Los Cerrillos, cerca de San Miguel del Monte. Está emparentado con los Anchorena y trabaja también con ellos. Se pelea con su madre, por eso es el cambio de escritura en el apellido. Cambia la Z de Rosas por la S. Todos sus descendientes siguen después con la Z. Y bueno, y ahí tiene su crianza es entre los paisanos y entre los indios. Y esto es todo un dato en el sentido que es un hombre, o fue un hombre que tuvo contacto con distintos sectores sociales. Y en el indio es toda una problemática, es un vecino medio pariente casi. Silvia Rato, una historiadora de la Universidad Nacional de Quilmes, tiene un libro muy interesante que es La frontera bonaerense entre 1810 y 1828, y piensa que hay tres círculos, que hay indios que están acá adentro, es decir, en la provincia, en buenas relaciones con las autoridades de la provincia. Un segundo círculo, que son los indios que están afuera, pero que se acercan cuando necesitan algo. Por ejemplo, comida. Por ejemplo, elementos para la subsistencia. Y tienen una relación de intercambio con el mundo blanco, por ponerle un nombre conocido, no por ningún otro criterio racial. Y un tercer círculo, que es el que está más alejado, que está más vinculado con los araucanos, con Chile, que se acerca de manera a veces conflictiva y a veces de manera pacífica. Y eso es lo que va aprendiendo Rosas, que maneja durante todo su gobierno esta relación entre unos y otros. Y también conoce a otro sector que es importante en el Buenos Aires de aquellos años, que son los africanos. Tiene una relación con las cofradías, por ejemplo, de africanos que había en el sur de Buenos Aires, donde hasta el día de hoy tenemos pinturas donde él participaba, de él y Encarnación, que ahora voy a hablar de ella, participaban de esos bailes, de esas fiestas, permanentemente. Rosa se casa como todos sabemos, con María de la Encarnación Escurra, también miembro de la élite ganadera, de hacendados de Buenos Aires. Casamiento medio traumático, porque parece ser que la madre de Rosas a Encarnación no la quería ni dibujada.
haciendo si lo pelamos al manual de bolsillo de psicoanálisis barato, parece que el hombre eligió a alguien muy parecido a su madre, porque Encarnación tenía un carácter bastante particular, igual que su suegra, y tenía la característica que era 2 años más chica que él, cosa que en esa época no era tan común. En general los hombres se casaban con mujeres mucho más jóvenes. Así que, de alguna manera, cuenta el cuento que se fraguó un poco el matrimonio, diciendo, él le dice a la madre que tiene que casarse porque Encarnación está embarazada. Y era mentira, Encarnación no estaba embarazada. Lo va a estar después en 3 oportunidades, de Juan, el mayor, Encarnación, que murió al nacer, y Manuelita Rosas, tal vez la hija más conocida de distintos, porque hubo hijas conocidas. Bueno, Manuelita fue una muy conocida. ¿Quién es este hombre que va a intervenir después de la batalla de Caseros? Después de la batalla de Cepeda. El fallido no está mal. Hay una conexión para los porteños, Cepeda y Caseros. Va a intervenir en lo que fue el Tratado de Venegas, es decir, un tratado entre Buenos Aires y Santa Fe. Rosas pone de su bolsillo una determinada cantidad de ganado para que necesitaba Santa Fe después de... Piensen que las economías están destruidas después de guerras civiles y sostener además la guerra de la independencia. Con todos los inconvenientes y todos los pagadíos que Buenos Aires le hizo a San Martín, había que sostener toda una economía pensada en función de la guerra. Entonces, para consolidar la paz después del Tratado del Pilar, que es la consecuencia de la derrota porteña en Cepeda, y la paz, hay un segundo tratado, que es el Tratado de Venegas, que lo va a sostener Rosas, y que también le va a permitir una larga amistad con Estanislao López, que va a durar hasta 1838, cuando López fallece. Va a ser su contraparte política en el litoral, con el cual Rosas tiene algunos conflictos. Como lo fue también Urquiza en los primeros tiempos, y como también lo fue en el norte Juan Felipe Ibarra, el gobernador de Santiago del Estero. La pregunta es, este personaje que activa poniendo orden en la frontera como jefe de milicias, que tiene casi un ejército propio, los Colorados del Monte, que pone su ganado para consolidar la paz con el interior, sabemos que es un hacendado, pero ¿a quién está representando? Esta es una pregunta que tiene o tuvo, y seguramente seguirá teniendo distintas respuestas. John Lynch, un inglés que se dedicó mucho a la historia de América, hispanista, profesor en Liverpool y en Londres, que tiene escrito 2 interesantes biografías, una sobre Bolívar y otra sobre San Martín, dice que Rosas es el representante de los intereses de los hacendados. Ese es su poder en una sociedad totalmente desigual. Hacendados manejan el poder económico, el poder político, el resto, podríamos pensar en un tercer grupo, que son los comerciantes del puerto, más vinculados en general a Inglaterra, o son ingleses directamente. Esta es una visión que la corriente revisionista, que después vamos a hablar de los que hablaron sobre Rosas, esta es una visión que es criticada por el revisionismo, que está planteando que acá hay una incapacidad de las élites
de poner un orden político que sea sostenible. Y esa incapacidad va a ser resuelta por alguien que toma el poder por arriba de los intereses de clase, por decirlo de alguna manera, aunque perteneciera a esa clase. Desde ese lugar, Rosas sería un dirigente político moderno, en términos como lo que entendemos hoy. El Estado se pone sobre los intereses en pugna. Sostuvieron que había una debilidad institucional y que Rosas la va a resolver como la resolvió. Podría encontrarse una tercera variante, no antagónica, pero que le pone los puntos sobre las IES a determinadas cosas, que fue hace varios años Tulio Alperindongui, un historiador argentino, de la Universidad de Buenos Aires, murió hace unos años, no hace tanto, profesor en Oxford, en Berkeley, que dice que lo que hay que estar atento es que todo esto hay que entenderlo en el marco de movilidad, de guerra, de convulsión interna que hay en el periodo, por lo menos a partir de 1810. Entonces, que a Rosas hay que verlo como consecuencia del conflicto social que hay en el Río de la Plata. En esta misma línea, ya más específico, Gabriel Di Meglio, un historiador actual, que la semana pasada lo echaron llamándolo por teléfono, era director del Museo Histórico Nacional, entonces le dijeron que al día siguiente ya no podía entrar más a ese lugar. Bueno, son los modales. Di Meglio dice que hay que entender muy bien el periodo 1806, Reconquista de Buenos Aires, 1833, Revolución de los Restauradores. Que Rosas es el emergente de esa situación de conflicto que va mucho más allá de lo que él hacía o dejó de hacer. Entonces acá ya lo tenemos como un protagonista. ¿Es el protagonista principal de la película? No, todavía no lo es. Se rompió con el directorio la pretendida unidad, pero se sigue buscando la unidad, por eso se va a llamar el Congreso de 1826, de donde va a salir indudablemente el antiguo Partido del Orden, que no es un partido político, sino es una manera de llamarle a un grupo político donde estaban en 1820, donde estaba Rosas, pero también estaba Rivadavia. El antiguo donde estaba Dorrego. Bueno, se van a constituir en 1826 y van a promulgar la ley fundamental que hace que el gobernador de Buenos Aires es el encargado de las relaciones exteriores, la ley de capitalización, de hacer la ciudad capital iba a ir desde Ensenada hasta el Tigre aproximadamente. Imagínense que Buenos Aires terminaba en el norte, el cementerio de la Recoleta ya era lejos del centro, y el Riachuelo quedaba lejos de San Telmo. Iba a dictar la ley de presidencia, por lo cual Bernardino Rivadavia se convierte en presidente. Rivadavia, entre tantas ideas que tuvo, tiene la idea de partir la provincia de Buenos Aires en dos. Una iba a tener la capital en Dolores, la otra en el norte, en San Nicolás. Es un proyecto, no se lleva a cabo, pero imagínense que esto fue visto por los hacendados de la provincia como una injerencia y como una división de su poder. No alcanzaron a
a plantear prácticamente la oposición, porque hay otro problema, que es la guerra con el Brasil. Y la guerra con el Brasil es también la consecuencia de este Río de la Plata que no se pone de acuerdo. ¿Qué hace La Valleja con los 33 orientales que sale de Argentina, o de lo que va a ser Argentina? El término Argentina, perdón que haga la interrupción, el otro día escuché a la chica Camila Perochena, que la pueden ver los lunes con Carlos Pagni en La Nación Más, a la noche, que decía que el término Argentina es muy valiosa. El término Argentina lo había utilizado Mitre. Esto es bastante relativo. Lo que pasa es que Camila es mitrista, pero la verdad el término aparece mucho antes. El viejo himno nacional tiene la palabra de argentinos. Y hay una literatura que a los pobres uruguayos mucho no les gusta, que se llaman argentinos orientales. Aparece en la literatura política del año 12, 13, muy poquito, pero aparece. Entonces les decía, la guerra con el Brasil, porque se sostiene, para el emperador, se sostuvo que Buenos Aires estaba detrás de la independencia de la banda oriental, nos lleva al conflicto, al bloqueo de la flota brasilera, muy superior a la de Buenos Aires, y las tropas de Buenos Aires que marchan al mando de Carlos María de Alvear hacia el Brasil y los derrotan en la batalla de Ituzaingó. La solución que plantean los ingleses, que estaban directamente vinculados a que el bloqueo les embromaba el comercio, es la creación de la República Oriental del Uruguay, que es como un estado tapón entre Brasil y Argentina, un estado independiente. Pero la declaración de la independencia del Uruguay es que se declaran independientes del Imperio del Brasil. No dicen que se declaran independientes de Buenos Aires. Julio María Sanguinetti, cuando fue senador nacional después de su segunda presidencia, presentó un proyecto para cambiar la fecha de la independencia, que es el 25 de agosto, porque dice que, graciosamente, que Uruguay tiene una independencia incompleta. El proyecto no fue tratado, se sigue conmemorando el 25 de agosto. Pero bueno, se forzó de alguna manera esa independencia. En este marco ya conocemos la historia, se firma una paz vergonzante, eso porque lo que se había ganado en el campo de batalla con el Brasil se pierde en la mesa de las negociaciones. Prácticamente le entregan otra vez la banda oriental al imperio brasilero hasta que se produce la intervención británica, pero esto le ocasiona a que Rivadavia no pueda, aunque le pida la renuncia a su ministro de Relaciones Exteriores, no puede parar la caída. Indefectiblemente se termina la experiencia rivadaviana, cada provincia retoma su potestad, su manejo. La provincia de Buenos Aires vuelve a elegir de una manera novedosa. En 1821, cuando se lo eligió a Martín Rodríguez, lo elige de manera indirecta la legislatura, es decir, todo hombre mayor de edad vota. Podemos decir que cuando casi no hubo nunca un sufragio universal tan extenso y tan antiguo como ese. La Constitución Jacobina de los franceses no se va a aplicar, lo tenía. Recién van a elegir a Luis Napoleón, antes de ser emperador, presidente, con el voto, con sufragio universal. Volviendo al finales de la guerra con el Brasil, se va a elegir a Manuel Dorrego, jefe del federalismo porteño, como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya sabemos cómo es la historia. Vuelve Juan Lavalle con las tropas de Brasil y
más influenciado, menos influenciado. La cuestión es que da el golpe de Estado el 1 de diciembre del 28, derroca a Dorrego, se hace designar gobernador por una legislatura y lo persigue hasta encontrarlo y fusilarlo el 13 de diciembre. Acá vuelve a aparecer Rosas, ya decididamente se convierte en alguna manera en jefe del Partido Federal porteño, y si bien llega a acuerdos con Lavalle que no terminan siendo cumplidos, no vamos a entrar en los detalles, lo termina derrotando. Lavalle tiene que huir, se tiene que ir, lo termina derrotando y Rosas se convierte en 1829 en gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como gobernador de la provincia de Buenos Aires, también por sufragio universal indirecto, la legislatura le va a entregar las facultades extraordinarias. No es la primera vez en la experiencia rioplatense que hay facultades extraordinarias. Juan Carlos Caramonte, también un historiador de la universidad, encuentra facultades extraordinarias en el primer triunvirato, por cuestiones así muy particulares. Esta facultad... ¿Cómo? A Milei también le dieron facultades extraordinarias. Me hicieron el día. Está bien. Perdón, antes que siga, una duda que tengo. Sí. Comienza algo que todavía seguimos luchando. ¿Qué fundamento tiene, o tiene un fundamento serio, el inicio de la deuda con la Baring Brothers? El empréstimo. O sea, ¿se justificaba el empréstimo? Si lo vamos a ver con el diario del lunes, no entiendo nada. No entiendo. Se pagó, a ver, lo que se iba a hacer no se hizo. Se terminó de pagar mucho tiempo después. La plata en sí no vino. Como ahora. No, como ahora, es como... Es como el Toda tango, nuestra la historia de como deuda, dice. que nos meteríamos en otro tema, de deuda externa, es una historia de cosas que no se ven. La deuda, lo que se ve es las consecuencias de la deuda y cómo se ven. Pero la deuda no, la plata en sí mismo no. Pasó en el gobierno de Juárez Selman, pasó con Martínez de Oz, con Cavallo. Ahora estamos en un nuevo tiempo. Seguramente no va a pasar, pero bueno. No es una pregunta cortita, Sí. que a mí me quedó siempre picando. Don Valor hizo un posgrado en la Universidad de Buenos Aires y nos enseñó que el restaurador de las leyes era Rosas, pero nunca dictó una ley. Él se manejaba con santos lugares, cortacabeza, el jefe de policía, el jefe de cabildo, bueno, los cabildos del Junto de Paz pasaron a ser dependientes de él, no lo juzgaban, le preguntaban qué pasaba y le preguntaban a Rosas, Rosas lo mandaba a santos lugares. Claro, bueno, pero el nombre, a ver, el que tiene que crear las leyes es la legislatura. Esa es una cosa que la tenemos que entender, inclusive hoy en día. Se lo llama el restaurador porque restaura el orden derrocado por Lavalle. Ese es el título, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que va a hacer durante ese gobierno es indudablemente pacificar, controlar el tema de la frontera, desarmar. Hay gente, el tema de la frontera es muy interesante, porque la frontera no es que divide, la frontera mezcla. La verdad, ustedes con Paysandú, yo no sé ya quién es entrerriano o uruguayo, de afuera es igual, une más que separar. Entonces, hay todo un clima en la frontera complejo que hay que desarmarla. Después va a ser sumamente, por eso está bien
esta observación de Marcela Ternavasio, profesora de la Universidad Nacional de Rosario, sobre la modernidad de Rosas, porque va a utilizar de manera moderna el entierro de los funerales de Dorrego. Son todo un símbolo de esa restauración del orden y un símbolo del mártir, de la sangre derramada. Esto por eso está en lógica, más de lógica del siglo XX que del siglo XIX. Arma todo un sistema, hay una reforma judicial, arma todo un sistema de jueces que obviamente le van a responder. Y si bien no hay una profesionalización del ejército, los jefes son leales. Una vez que cumple el periodo, en aquel tiempo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta el siglo XIX inclusive duraba 3 años, no 4 como ahora, creo que hasta los conservadores hasta el 43, se elegía cada 3 años. Una vez cumplido, él, para ser reelegido, pide que otra vez tener facultades extraordinarias. La legislatura no se pone de acuerdo y renuncia entonces a la candidatura y se va a ordenar un poco sus negocios y hace la campaña al desierto, que es una campaña al desierto de acordamos, te pego, con los indios, va acordando, evitando el malón, evitando el saqueo, entregando abastecimiento, llegando a acuerdos de paz, porque los conoce, tiene muy buena relación con los indios. Y bueno, y cuando los términos de la negociación no funcionan, aparece el ejército. Con la opresión sería eso. Con la violencia y la opresión, por eso tenía relaciones permanentemente. Pero mientras tanto, hay alguien que está trabajando, que es Encarnación. ¿Por qué? Porque el Partido Federal está separado, tiene 2 sectores. El de Balcarce, Juan Ramón Balcarce, son 3 los Balcarce, que es gobernador, no juega exactamente en la misma línea de Rosas, y Encarnación hace una movida interna que se llamó la Revolución de los Restauradores, que lo obliga a renunciar a Balcarce. Viene un breve periodo de Viamonte como gobernador y nuevamente es elegido en el año 35 Rosas. A partir de ahí ya no va a ser elegido por 3 años, sino por 5. Se inicia lo que podría ser el régimen rosista. ¿Qué es el régimen rosista? La vuelvo a mencionar a Ternavasio. Es un régimen que tiene unanimidad y es plebiscitario. Consulta al pueblo cada vez que toma una medida determinada. Mantiene niveles, hoy diríamos, de movilización popular permanente. Tiene, como también se dice ahora, una agenda que se adelanta y que moviliza permanentemente a la participación. Sin embargo, la historiografía liberal nos dijo que es un régimen fuerte, duro. Sin embargo, tiene una serie de una inestabilidad permanente. El levantamiento de Belón de Astrada en Corrientes, el levantamiento de los Libres del Sur, el levantamiento de Ramón Massa, la coalición del norte que arma José María Paz, el retorno de Lavalle hacia Buenos Aires para atacar Buenos Aires. Es decir, hay una serie de inestabilidades políticas frente a ese régimen que se creía tan importante y tan duro. Entonces, creo que tenemos que ver que tiene las 2 cosas. No es que es una excluyente de la otra. Y este régimen moviliza, tiene su propia propaganda. Pedro De Angelis, un italiano, dirige la Gaceta Mercantil, que va a ser un medio proclive al gobierno, pero también
tiene una literatura muy interesante, una literatura popular. Pensemos que son pocos los que leen, pero diarios, vamos a llamarlo así, como es una prensa popular como El Gaucho, El Restaurador, El Toro del Once, El Avisador, que seguramente uno lo leería en la pulpería y el resto de los parroquianos escucharía porque no sabe leer. Pero entonces hay todo un nivel de comunicación por abajo que Rosas maneja con cierta holgura. Podríamos periodizar y podríamos hablar de 3 periodos: 1835-38, 38-45, 45-52. En el primero la tiene más o menos armada. Hay un conflicto que es el conflicto contra la Confederación Peruano-Boliviana. En esos tiempos Perú y Bolivia forman un solo estado con el mariscal Andrés de Santa Cruz, que tiene un enfrentamiento con Alejandro Heredia, el gobernador de Salta, y entonces van a la guerra. Buenos Aires lo apoya con municiones, lo apoya con dinero a Heredia, pero no envía tropas. Este es un problema del norte. Finalmente a Santa Cruz lo van a derrocar. Aquí hay otra situación que nos vamos a entrar, que es quién está detrás de este conflicto. Está Chile. Chile tiene el problema con Perú, Bolivia, juntas o separados. Por lo tanto, entonces, Santa Cruz va a terminar yéndose, y un hijo de Santa Cruz, Simón, va a andar por acá. Se va a casar con Juana Urquiza, una de las hijas de Urquiza. Ese conflicto queda resuelto. Y acá entramos en el escenario internacional. Ya tenemos la independencia de la República Oriental del Uruguay. Tenemos que solo mencionar al Paraguay, que Rosas es un convencido que el Paraguay tiene que estar dentro de la Confederación Argentina. Y el proceso paraguayo fue distinto. Cuando la Junta lo manda a Belgrano es derrotado, vuelve y en 1811 Paraguay se independiza de España. Y desde ese momento es independiente. El doctor Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, gobierna el Paraguay, un Paraguay cerrado, un Paraguay bien mediterráneo, pero en 1840 es elegido Carlos Antonio López y aparece un Paraguay mucho más dinámico, tiende a la modernización, que se va a completar con el gobierno de su hijo, el mariscal Solano López. Entonces, Paraguay va a mejorar su ejército, sus exportaciones, va a tener una importante artillería, va a ser una flota de río, que va a dejar de ser un simple lugar alrededor de una ciudad llamada Asunción. Entonces, acá hay un problema. Y Paraguay quiere comerciar con Europa, fundamentalmente con Inglaterra y con Francia. ¿Y qué le pasa a estos dos países? Inglaterra había tenido nada más ni nada menos que la Revolución Industrial, que empezó tejiendo y haciendo paños, pero que termina fabricando ferrocarriles y barcos a vapor. Es decir, el proceso en 50 años se disparó. Ese trencito que sacaba la máquina a vapor ya nos permitió la utilización del telar. El tren que sacaba el mineral, el carbón, Inglaterra está sobre una fuente de carbón impresionante. En aquel tiempo primero no utilizaron el carbón, le dieron a la tala.
y no estaba Greenpeace. Entonces, cuando terminaron de talarse todo, se dieron cuenta que no quedaba nada y había que sacar el carbón. Bueno, eso le permite crear un tren que saca carbón, después un tren que lleva productos, después un tren que lleva pasajeros, que llega a los puertos y ahí los está esperando un barco a vapor. Y aparece entonces un país que ya tenía desde el siglo XVII una importante flota, que tiene colonias del otro lado del Atlántico que proveen algodón. Entonces tiene los elementos para dispararse inmediatamente a eso que fue la revolución industrial. Y como decía un historiador británico, Eric Hobsbawm, fue el comercio exterior, fue la multiplicación de la revolución industrial, en tiempo y en cantidad. Por lo tanto, se expande eso, se cruza el Canal de la Mancha y llega a Francia. Francia tiene una experiencia textil importante en el norte, pero también hace su propia revolución industrial con condiciones algo diferentes, pero vamos a decir que son los dos países que están, Inglaterra por supuesto mucho más adelantado que Francia o los Países Bajos, sale disparado a vender sus productos por el mundo. Tienen materia prima, tienen la mano de obra, tienen la tecnología y tienen los barcos. ¿Y qué necesitan? Y necesitan que esa flota vaya por todos lados. Entonces van a inventar una guerra como la de Crimea, para meterse en el Mar Negro y a ir por el Danubio, meterse por Europa, y necesitan entrar por el Paraná. Esto es lo que va a producir los distintos enfrentamientos que va a tener la Confederación Argentina, primero con Francia y después con Francia y con Inglaterra. Las utilizaciones que Rosas va a hacer son diversas. Pasa del enfrentamiento a la negociación. Cuando está en la primera situación, está complicado con Francia, va a tratar de sonreír con Inglaterra. Y cuando está complicado con los dos, bueno, se va a producir lo que ya sabemos en 1845. En este mismo periodo, 35-38, está el tema que es importante, lo que se llamó la generación del 37. Un grupo de jóvenes del interior en general, pero que vivían en Buenos Aires, que habían ido a estudiar a Buenos Aires, la universidad ya estaba fundada, y que son una especie de unitarios de segunda categoría, o no, mejor dicho, de segunda generación. Es decir, vieron el enfrentamiento que llevó Lavalle, Dorrego, la guerra civil. El tema de la anarquía está metida en la memoria colectiva e individual de los protagonistas de esos años. Entonces, lo que va a hacer esta generación es, bueno, a ver, listo, Rosas y no nos gusta, pero ordenó el país, lo pacificó, restauró las leyes, bueno, ahora hay que darse una constitución, una organización, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se acercan a Rosas, de alguna manera. Pero en términos gramscianos serían los intelectuales orgánicos del rosismo, pretendieron serlo, pero no. A Rosas, la verdad, mucho no le interesaba. Y la generación del 37 siguió su curso, exiliándose en Chile, Uruguay. No funcionó. Los dos últimos inconvenientes que tiene este periodo es un intento de Ramón Massa, hijo de Vicente, el presidente de la legislatura, de voltearlo, que va a terminar muerto Ramón Massa. Y el otro, un golpe, si seguimos con el manual barato, un golpe narcisista, porque son los libros del sur. Son los hacendados del sur de la provincia que se sublevan contra Rosas. Es decir, la revolución la tiene adentro, o la contrarrevolución, como se quiera ver. Ya no son unitarios que armaron un ejército, no, son los propios federales y los propios hacendados. Los que salen de su riñón se ponen en contra. Entonces toda la zona de Dolores, Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, se subleva
y por supuesto viene la represión. A partir de ahí el régimen se endurece, obviamente con la utilización de la mazorca, con la utilización de la persecución a cualquier tipo de disidencia. Lo que pasó, lo que vemos en el museo, las banderas, mueran los salvajes, viva la Santa Federación, mueran los salvajes inmundos unitarios, etcétera, etcétera. Y en ese contexto que hablábamos antes del régimen fuerte, pero la coalición del norte que anda armando paz hasta que López lo captura y lo manda preso hacia Buenos Aires, y el ejército que arma en la banda oriental Lavalle y que va a entrar por el sur, por la bahía de San Borombón aproximadamente, y se va a hacer un ejército importante que se va a acercar en los años 40 a Buenos Aires, en el año 40 a Buenos Aires. No entra en Buenos Aires. En esa extraordinaria obra que fue el romance para la muerte de Juan Lavalle, con letra de Ernesto Sábato y música de Eduardo Falú, Sábato dice que a Lavalle lo perseguía el fantasma de Dorrego y que él no quiso entrar a Buenos Aires y siguió hacia el norte y peleando. Es impresionante Lavalle. Lavalle se fue con San Martín, combatió en Riobamba, el héroe de Riobamba, volvió, se fue a Brasil, volvió, se volvió a ir, ahora hace esto y se va hacia el norte perseguido por los federales, con un grupo de leales, y va a encontrar la muerte en San Salvador de Jujuy, una muerte muy particular porque los que estaban disparando no sé si sabían que era Juan Lavalle. Va a morir para evitar que lo decapiten y lo cuelguen en una pica, entonces se lo llevan hacia Bolivia. Un coronel francés, Alejandro Danel, se da cuenta de la temperatura, que es cruzar la puna, entonces lo va a desollar, va a separar la carne de los huesos van a ir a una caja, la cabeza se va a mantener entera en un mantel blanco y el corazón se va a poner en una botella con aguardiente para ver si se conservaba. Lo van a enterrar en Potosí, los unitarios juntan, es una historia realmente, las cosas que se hicieron en esos tiempos, ¿no? Había que cruzar la cordillera a pie y a caballo. Bueno, los unitarios lo quieren llevar los restos a Montevideo, precisamente para tenerlo como símbolo político cerca de Buenos Aires, pero como estaba en Bolivia tenía que salir por el Pacífico, y parece ser que la guita que juntaron les alcanzó para llegar al puerto de Valparaíso, nada más. Así que estuvo enterrado en Valparaíso, y recién va a estar en 1861 en la Recoleta, tumba de mármol negro bellísima, que está custodiada por también de material, ¿no? Por un granadero de tamaño humano, una tumba negra muy, muy preciosa. Bueno, entonces, después viene la situación, o retomamos la situación con los ingleses y los franceses. La derrota, de alguna manera, de la idea de Lucio Norberto Mansilla, padre de Lucio Víctor, el autor de una excursión a los indios ranqueles, la derrota porque las cadenas que se ponen ahí en la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro, la flota, son 15 buques, la van a romper y van a seguir. Pero en la diplomacia se va a lograr un acuerdo. Rosas sigue sin reconocer la independencia del Paraguay y sin reconocer la libre navegación de los ríos. Finalmente en el 48 se logra un acuerdo, tal es así que le van a devolver la flota a Buenos Aires, la flota que había perdido el almirante Guillermo Brown, van a devolver la isla Martín García y se va a hacer un desagravio a la bandera argentina con 21 cañonazos que van a salir de los buques ingleses y franceses. Bueno, ya llegamos a un periodo donde no hay casi enemigos.
Están todos afuera, o están derrotados, o se logró la paz. ¿Y qué se hace? Bueno, acá es donde empieza a suceder otra cosa. El Pacto Federal de 1831 obligaba de alguna manera a organizar el país. Con una constitución nacional que Rosas, cada vez que sucede, mira para otro lado. Y acá se arma, o porque ustedes lo deben conocer mucho más que yo, la alianza que va a conducir, que va a terminar en la batalla de Caseros. Una alianza que se tomó su tiempo, porque entre el pronunciamiento de Urquiza en mayo del 51 al 52, Rosas se queda en San Benito de Palermo, no mueve absolutamente nada, y vidrios no comía, y si los comía no los tragaba, se tenía que dar cuenta que algo le venía. Y esa alianza entre las tropas entrerrianas, la participación de antiguos unitarios, las tropas de los colorados uruguayos, los colorados en general siempre estuvieron con los liberales y los blancos en general siempre estuvieron con los federales. Lo que nosotros llamamos unitarios y federales, en Uruguay se llama la Guerra Grande. Bueno, esa alianza viene hacia Buenos Aires y que finalmente rompe las relaciones urquizas con Rosas. Entre Ríos se va a representar por sí solo, ya no necesita la representatividad de Rosas por la ley fundamental que hablábamos antes, y se produce la batalla de Caseros, donde Rosas es herido en una mano, no me acuerdo si la izquierda o la derecha, se va a la casa del embajador inglés, se venda, se sube al Conflict con su hija Manuelita y parte para Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Rosas no era un enemigo de Inglaterra. En todo caso, Inglaterra se metió en un problema en el Río de la Plata, pero sus relaciones con Inglaterra son muy buenas, donde no hay conflicto. Tal es así que lo van a recibir con honores de jefe de Estado. Va a haber un planteo en el Parlamento inglés, porque no faltó diputado, o un diputado dijo que la Cámara de los Comunes, que por qué se le daba homenaje a alguien que había peleado contra Inglaterra. El gobierno conservador en ese momento le dice que, bueno, que hay un tratado de paz, que por qué no le van a rendir honores y le van a permitir el asilo. Y bueno, eso es durante el reinado de la reina Victoria, un largo reinado, del 37 al 01. Las reinas en Inglaterra viven una cosa solo superadas por Mirta Legrand. Es increíble. Bueno, y se va para allá. En Buenos Aires entran, obviamente es la segunda vez que hay una entrada de tropas del litoral, pero creo que lo que más molestó es la entrada de tropas del Brasil, país que había sido de alguna manera enemigo de la Argentina. Urquiza tiene el buen tino de irse rápido de Buenos Aires. El acuerdo de San Nicolás lo firma fuera de Buenos Aires, con los mismos, el elenco estable, los mismos gobernadores que estaban con Rosas ahora van a estar con Urquiza, y deja a Vicente López y Planes como gobernador provisorio. Y Vicente López y Planes y la legislatura y la presión de los unitarios que están volviendo, lo hacen, le confiscan todos los bienes, empiezan los juicios, las acusaciones, etcétera, etcétera. Urquiza se entera de esto y las corta de raíz. Y eso le va a permitir a Terrero, el socio y amigo de Rosas, vender la San Martín, que era una estancia que quedaba en la actual Matanza, por 100.000 patacones, que se los envía a Inglaterra, y eso le va a permitir a Rosas alquilarse, arrendar en Burgues creo que eran 60 acres, una cosa así,
donde con ese dinero puede comprar gallinas, vacas, caballos, puede volver a andar a caballo, que era lo que más le gustaba, construye establos, se hace una huerta y empieza a ver hasta que porque todo había sido confiscado. Se esperanzó mal. El 11 de septiembre del 52, los antiguos unitarios, ahora llamados liberales, derrocan al gobierno que respondía a Urquiza. Buenos Aires se separa del resto de la Confederación, durante 10 años va a estar separada, y ahí fueron implacables con los bienes de Rosas, con los hombres que trabajaron para Rosas, con los jefes militares que apoyaron a Rosas, confiscación, una comisión investigadora de delitos que tardó como 10 años para no demostrar nada, bueno, la persecución y el nuevo orden. Y a partir de ahí me parece que se construye esta leyenda de que yo les hablaba al principio, una leyenda negra de la historiografía liberal. Bartolomé Mitre es un gran creador de la historiografía liberal con sus historias de San Martín y de Belgrano. Está construyendo indudablemente un país, no lo estoy criticando, está construyendo un país distinto, donde el enemigo es la otredad rosista y el progreso, lo nuevo, la apertura, el puerto, etc., es lo que viene. Y así esto va, la palabra de Rosas, como les decía, se convierte en una mala palabra por mucho tiempo. Sin embargo, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza a haber algún tipo de modificación. Tenemos que hablar de, tal vez el primero fue Adolfo Saldías. Nació en 1849, 1914. Les digo la fecha de nacimiento y de muerte para que se den cuenta cómo esto va cambiando paulatinamente. Y bueno, la historia de la Confederación Argentina que escribe Saldías, ahí hace un papel que reivindica la figura de Rosas. Cuenta la leyenda que se la llevó a Mitre, con el cual tenía diferencias políticas, pero buena relación personal. Mitre la leyó y no le gustó, por supuesto, lo que leyó, y le dijo algo así como que no es de caballero olvidarse los viejos odios. No sé si habrá sido cierto o no. Y después viene toda una corriente influida por el positivismo, la ideología preponderante en ese momento, el positivismo, un método una filosofía, un método de comprender la realidad traído desde Francia, que forma a muchos, ni hablemos en Brasil, ¿no? La bandera de Brasil, orden y progreso, eso es una consigna positivista por antonomasia. José María Ramos Mejía, José Ingenieros, que piensan en Rosas desde una especie de nueva sociología. ¿Qué le pasa a la plebe? ¿Qué pasa con las mayorías? ¿Qué es lo que está sucediendo que le permitió a Rosas mantener el régimen que mantuvo? Y tenemos que esperar a 1930 que aparece una obra de Carlos Ibarguren donde podríamos decir que fue el primer revisionista. Él no se hubiera denominado así, porque el término revisionismo hay que ponerlo del 55 en adelante, más bien. Carlos Ibarguren, un hombre realmente polifacético, había pasado por el radicalismo, estuvo en la fundación del Partido Demócrata Progresista. El Partido Demócrata Progresista no lo vamos a hablar ahora, es una particularidad, fue el intento de hacer un partido liberal, moderno, orgánico, con programa, etcétera, etcétera, que los conservadores se encargaron de que fracasara sin ningún problema. Y así que varios hombres de la élite pasaron por el Partido Demócrata Progresista.
esas particularidades de la historia política argentina. Es como Martínez de Oz pasando por el Partido Demócrata Cristiano en momentos de su fundación. ¿Qué tiene que ver Martínez de Oz con la doctrina social de la Iglesia? Pero sin embargo ahí estaban, tenían otro objetivo al fundar el Partido Demócrata Progresista, Demócrata Cristiano. La obra de Manuel Gálvez, sin ninguna duda, prolífico autor de poesía, literatura, Nacha Regules, la biografía de Sarmiento, la biografía de Irigoyen, la biografía de Rosas, que si les interesa hay una reedición nueva, no se consigue en todos lados, pero se hizo creo que hace 2 años. Y realmente escribían, son plumas que escriben maravillosamente bien, más allá del personaje. Está la obra de José María Rosa, también polifacético, escritor, que escribió la historia de la Confederación Argentina, esos 13 tomos, que son realmente extraordinarios. Los vi el otro día en una librería de usados, se los recomiendo, se les puede dar la dirección, cuestan 350.000 pesos, que la verdad para la obra que es, y hace toda una investigación histórica, ya casi decididamente estamos en el revisionismo, que va a tener plumas sumamente sólidas, que van a trabajar documentaciones diferentes. José María Rosa tuvo una larga trayectoria política, además de escribir, candidato frustrado a senador nacional en 1973, embajador de la tercera presidencia de Perón en Paraguay primero y en Grecia después. De toda esa generación de revisionistas es uno de los que más vive, murió en el año 1991, se dirigía una revista contraria a la dictadura del 76 que se llamó Línea, que ponía plata de su bolsillo para que saliera y se repartía o se vendía en muy pocos kioscos de la calle Corrientes. Tenemos que también considerar a todo el revisionismo de izquierda, los que vinieron del Partido Comunista, Rodolfo Puigros, Eduardo Astesano, con una visión, yo diría, clásica liberal. Rosas es el de Hacendado, no cambian la matriz de análisis. Los que van a cambiar apenas la matriz de análisis va a ser lo que después se llamó la izquierda nacional, Jorge Abelardo Ramos, pero siguen teniendo una visión de Rosas como Buenos Aires, el puerto, el hacendado, los intereses de los ganaderos, etc. Lo que le van a sacar, le van a agregar la base popular que sostuvo a Rosas. Es decir, van a tener una visión obviamente mucho más piadosa que la que tenía la historiografía liberal. Esta historiografía se va como terminando. Hay un libro de Editorial Edasa de Frankel y Hellman, que debe tener no más de 10 años, que es la última biografía de Juan Manuel de Rosas, realmente impecable, porque además rescata todas las... Franklin, profesor de la Universidad Nacional de Luján, Hellman ya falleció, pero profesor de Historia Argentina en la Universidad de Buenos Aires, que se consigue, que realmente vale la pena leerla. Y se va acabando, no solo estas palabras, sino se va acabando la mala palabra, la leyenda negra de Rosas, con los intentos de traerlo y de finalmente traer sus restos. En el año... durante el primer peronismo, o el peronismo histórico, si bien en el 43 algunos nacionalistas se alegraron por la posibilidad de que tal vez, pero era otra que el avión negro de Perón, era más raro todavía,
más imposible. El gobierno de Perón no hace nada por traer cosas. Es más, yo te les diría que no rompe con el panteón liberal. Cuando se nacionalizan los ferrocarriles son los dos indiscutidos para todos los argentinos, San Martín y Belgrano, Mitre, Roca y Urquiza. Urquiza ya para el liberal porteño había dejado de ser ese caudillo del interior federal que peleaba en una época a favor de Rosas, había pasado para el liberal porteño, insisto, en que era rubio y de ojos celestes, ya estaba aceptado en los fundadores de la patria, ¿no? Pero en el 73, ahí vuelve a aparecer la idea de traer los restos de Rosas. Hace pocos años se desclasificaron las actas de la Junta de Comandantes en Jefe del 71, 72, 73. Y hay un acta donde se plantea, yo no las vi, no la leí esa, pero sé de buena fuente de alguien que las trabajó o las está trabajando. Hay un planteo de traerlos, repatriarlos. Lanusse, jefe del ejército y presidente de la nación, dice que si los familiares la piden, él no tiene problema en que vengan los restos. Coda, el jefe de la Armada, dice, ¿para qué le vamos a darle al peronismo la posibilidad que vuelvan otra vez a agitar? No, dejemos a Rosa donde está, total, no hay problema. En el 73, el gobierno del 73 dicta una ley para la repatriación de Rosas, manda a Manuel de Anchorena, descendiente de los Anchorenas, como embajador argentino en Londres. Va a intervenir Pepe Rosa, que está, como les dije, embajador en el Paraguay, pero muere Perón y la conflictividad política del momento hace que esto se va diluyendo y viene el 76, un golpe liberal que van a traer a Rosas. Entonces queda otra vez. Cuando se recupera la democracia, esta ley seguía vigente, la del 73. Pero el gobierno de Alfonsín tampoco, indudablemente tiene otros problemas. Además que, bueno, la verdad Alfonsín era un hijo de Chascomús, donde los Libres del Sur son un recuerdo hasta ahora. Una de las avenidas principales de Chascomús se llama Libre del Sur. Toda esa zona está emparentada en un radicalismo desbalvinizado que tiene estas vinculaciones. De hecho, no se opuso Alfonsín, cuando vinieron los restos, Alfonsín no se opuso, pero dio un discurso crítico como que Rosa significaba una especie de apología a la dictadura. Pongámonos en situación de época, estamos hablando de una Argentina que tiene que construir la democracia, una Argentina post-Malvinas, una Argentina que no quería ver un uniforme ni dibujado. Entonces la figura del hombre fuerte, de la dictadura, etc., no encaja en el momento. Sí va a encajar años después, cuando llega Carlos Saúl Menem. Entonces, ahí las cosas son distintas. Indudablemente, esto se hace en el marco de los indultos, para un lado y para el otro. Recordémonos que Menem no podía ver un canario en una jaula, que le daba lástima. Entonces, inicia el proceso de traer los restos mortales de Rosas en este marco de unidad nacional, que la verdad, visto desde hoy, 30 años después, fue bastante coherente con lo que hizo y con lo que dijo. Le podemos criticar sus decisiones políticas, económicas, pero no podemos decir que no fue un hombre de buscar consensos. Se reformó la Constitución Nacional, que no fue un hombre, de su boca no salió ningún improperio a ningún periodista, a ningún dirigente político, trabajó con la oposición.
trabajó con Alfonsín. Así que bueno, más allá de la jugada posible con el tema de los indultos, es cierto que avanzó en algo que se llamó el consenso democrático del 83 y la unidad nacional. Creo que lo que les dije antes, la reforma constitucional, mala o buena, salió con consenso. Esto no había sucedido nunca. Entonces finalmente son desenterrados los restos de Rosas del cementerio católico de Southampton. Quedan en el cementerio los restos de Manuelita, que en su testamento dice que quiere estar siempre enterrada junto a su padre. Siguen allá, junto con su esposo Máximo y sus hijos, sus dos hijos, uno que murió en 1927 y otro en el 1936. No sabemos si Manuelita quisiera estar junto con su padre, pero allá quedó en Inglaterra. Entonces los restos de Rosas inician su camino a Londres, de Londres a París, son recibidos con honores de jefe de Estado, y la bandera francesa va a estar a media asta, parte hacia el Río de la Plata, llega en septiembre de 1989 a Rosario, es recibido por el presidente de la Nación y una comitiva, se los guarda, se los sube a un buque patrullero Murature de la Armada Argentina, bajan hacia Buenos Aires, pasan por la Vuelta Obligado, se detiene, recibe una salva de cañonazos y llega a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, donde es esperado por una importante multitud. Trasladado en una cureña por el regimiento de granaderos a caballo, del puerto hacia el cementerio de la Recoleta, precedido por un caballo sin jinete, lo único que tenía sobre la montura es un poncho colorado. Llega al cementerio de la Recoleta y ahí se lo entierra en la bóveda familiar. Le había mandado a construir Rosas en 1845 a raíz de la muerte de su madre, con la cual tenía una relación compleja, como ya dijimos, pero que indudablemente prevalecieron otras cosas. Así que, mis estimados amigos, desde entonces los restos mortales de quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, descansan seguramente en paz, con Dios y con la historia, en su ciudad, Buenos Aires. Muchas gracias.